Hay una batalla que ha marcado la historia de este universo, y no es una batalla entre naciones, entre países. Estoy hablando de una batalla mucho más grande, una batalla cósmica, y es la batalla entre el bien y el mal. Cuando hablamos de esta batalla surgen muchas preguntas. ¿Dónde empezó esta gran batalla? Y la otra pregunta es, ¿por qué, si Dios es amor, permitió que esta batalla iniciara y tan pronto pudiera tener repercusión en todo el universo? Cuando hablamos de este tema, no hay tantas esperanzas a menos que encontremos aquella luz de esperanza en la palabra de Dios. Y aquí veremos justamente cómo poder vivir con esperanza en medio de esta gran batalla. Empecemos juntos haciendo siempre una oración. Padre Celestial, gracias porque en tu inmenso amor nos proteges, nos cuidas, Señor, del mal que existe. El mal, Señor, cada vez es más grande y tiene siempre el mismo propósito. Pero pedimos, Señor, que a través de tu palabra hoy podamos encontrar aquella esperanza que nos dé la tranquilidad y la seguridad de que tú no perdiste a ninguna batalla y que nuestra vida puede estar segura en tus manos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar de esta gran batalla, tenemos que ir al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer qué dicen los versículos 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esta es una imagen acerca de lo que ocurrió en el cielo, aquella gran batalla que describe también el libro de Apocalipsis. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Satanás, en su corazón, originó un mal tan grande que lo compartió a los millones de ángeles que existían en aquel momento. Este mal pudo haber acabado en ese instante, pero la misericordia de Dios, su carácter, permitió que Satanás pudiera tomar una mejor decisión. Pero Satanás no lo hizo. Y entonces empezó aquella gran batalla en el cielo. ¿Por qué sucedió? Porque el corazón del diablo se llenó de orgullo, de iniquidad, tan solo porque él quería ser como Dios. Misma mentira que colocó en la mente de los ángeles y misma mentira que colocó en la mente de Adán y de Eva. Y es interesante porque esta situación muestra dos cosas. Primero, es que Dios nos creó con libertad. La libertad no solamente fue para la humanidad, también fue para los seres angelicales. Lucifer tenía la oportunidad de no caer en esa tentación que su corazón había maquinado. Pero no fue así. Arrastró una gran parte de los ángeles y tristemente Satanás y sus ángeles empezaron a corromper el mundo que Dios había creado. Y pronto se trasladó a la tierra. Y en la tierra ya conocemos la historia. Adán y Eva cayeron por una mentira de la serpiente. Una mentira tan grave, pero que al mismo tiempo refleja lo que Satanás hasta el día de hoy hace con la humanidad. Querer tergiversar las palabras de Dios. Porque fue eso exactamente lo que hizo con Adán y Eva. Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, pero menos de uno. Pero cuando la serpiente habló con Eva, le dijo, ¿será que Dios te dijo que no comas de nada? Palabras que no habían sido de Dios, pero Satanás desde el principio ha intentado tergiversar la palabra de Dios. En ese sentido es que el mundo se llenó de pecado. Y hay un texto que me parece interesante que me gustaría leer con ustedes, porque el impacto del pecado en la humanidad fue terrible. Así lo describe, por ejemplo, Romanos, capítulo 8, versículo número 20 y 21, que dice lo siguiente: la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
hay dos palabras que llaman mucho la atención: corrupción y la otra palabra, esclavitud. Bueno, es que fue exactamente lo que pasó. Nos convertimos en esclavos del pecado, en esclavos de Satanás. Pero es verdad que en Cristo Jesús encontramos una esperanza, porque Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y esa es la mejor noticia para ti y para mí. Saber que en este gran conflicto, en este conflicto donde el mal es cada vez más notorio, no solo externamente, sino también internamente, podemos tener la certeza de que en Cristo Jesús encontramos victoria frente a ello. La gran pregunta es, ¿cómo es que podemos nosotros hacerle frente al mal? ¿De qué manera? Muchos, de manera quizá apresurada, intentan buscar la tentación para poder vencerla, cuando en realidad buscar una tentación para vencerla es intentar vencer al mismo enemigo. Y ya te digo que con nuestras fuerzas es imposible poder hacerlo. Pero Pablo nos da el secreto. ¿Qué es lo que necesita el cristiano para poder vencer a Satanás? Y hay un texto que es maravilloso que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo número 6, en el versículo número 10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es decir, nuestra fortaleza no viene de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento o inteligencia. Nuestros recursos para poder vencer al enemigo viene únicamente de Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué de Cristo Jesús? Porque cuando Jesús se bautizó, ¿tú recuerdas a dónde Jesús fue llevado? Al monte. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Y quién apareció? Satanás. Y allí Satanás planteó 3 tentaciones para Jesús, pero en ninguna cayó Jesús. Al contrario, Jesús se mantuvo firme, que terminó Satanás huyendo de aquel lugar derrotado. Ahora imagínate lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros nos enfrentamos a las tentaciones? Y en vez de mantenernos firme y dejar que Satanás huya de nosotros al ver que no puede, Satanás se queda, porque se da cuenta que con nosotros sí es más fácil que nosotros caigamos en tentación. ¿Cómo podemos entonces poder lidiar esta gran batalla? El versículo número 11 dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Aquí Pablo está diciendo que el conflicto es real, que nuestra mayor lucha es contra Satanás y contra su hueste. Pero para que nosotros nos mantengamos firmes, dice el texto, hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esto es muy lindo. ¿Por qué? El texto no dice vístete con una parte de la armadura de Dios. No, el texto dice vístete con toda la armadura de Dios. ¿Y sabes qué elementos hay en la armadura de Dios? Está la oración, está el estudio de la Biblia y está la testificación. Es decir, la mejor manera para vencer al enemigo es cuando nuestra vida está en las manos de Dios, nos dejamos usar por Él y nuestra vida está en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque quien finalmente vencerá por nosotros es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús ya lo venció más de una vez. Si tu vida la pones en las manos de Jesús, Él también vencerá por ti. Hay un gran conflicto, pero Cristo quiere que salgamos victoriosos de este gran conflicto. ¿Te gustaría orar y decirle al Señor, Señor, quiero tener puesta toda esa armadura para resistir al enemigo? Si ese es tu deseo, hagamos juntos una oración. Querido buen Dios y Padre, gracias porque frente al pecado tú has traído provisión para nosotros.
Fue tu Hijo Jesús nuestra provisión perfecta. Pero permítenos vivir cada día en Él, a fin de poder vencer cualquier tentación, no por nuestras fuerzas, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. Nos aferramos a Él en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga y sigue profundizando las Sagradas Escrituras.